Ok. Habíamos quedado Así que te escucho. ok, el tema se llamaría, es una pregunta, ¿fe en la elección apostólica o fe en el apóstol de Dios? Y quería basar el tema en que, hablando particularmente de la iglesia a la luz del mundo, ellos usan el texto bíblico de Hebreos 3:1 para decir que Jesucristo fue un apóstol de Dios y que Nazón Joaquín, Samuel Joaquín y Eusebio Joaquín alias Aarón también son apóstoles de Dios igual que Jesucristo. De hecho, ellos usan este texto lo usan para decir que Jesucristo es el primer apóstol. El texto dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento al cielo, consideren que, bueno, perdón, por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. El, el apóstol de Dios en el que debemos creer para ser salvos es Cristo Jesús. Eh, todos los seres humanos gozamos a nivel humano de, de libertad de credo. En este caso, la Iglesia de la Luz del Mundo coerciona a sus feligreses a que si no creen en la elección apostólica o si no creen que el señor Nazón Joaquín García es apóstol de Dios, pues entonces no se van a salvar. Esto, aunque a veces ellos lo niegan, es una realidad que no se puede negar porque la fe de esta iglesia está fundamentada en creer en aquel que Dios ha enviado refiriéndose a Nazón. Entonces, el apóstol bíblicamente hablando en el que debemos creer o ejercer fe es en el Señor Jesucristo. Jesucristo es, aparte de ser el apóstol, el enviado, es también el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es mediador, pontífice es mediador y obviamente mediador es mediador. Es por eso que yo escribí aquí una, una traducción, medio explicación de lo que es el texto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento al cielo, consideren que el único enviado de Dios y único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer o ejercer fe es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 3:1. Voy a explicarlo por partes. Jesucristo es apóstol y Jesucristo es sumo sacerdote o sumo pontífice. La primera parte es Jesucristo es el único apóstol de nuestra fe, o sea, el único enviado de Dios en el que debemos creer. Y me gustaría leer una lectura un poquito larga, que es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 25. Este capítulo habla de que en los primeros versículos de que Jesucristo estaba predicó ya hasta muy tarde en una compañía de aproximadamente 5,000 oyentes y de repente no tenían que comer, entonces ya todos sabemos que un muchacho por ahí tenía algunos panes y unos pescados y Jesucristo multiplicó los panes. Después de eso Jesucristo se fue porque pretendían hacerlo rey y entonces ellos fueron a buscarlo y dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Aquí debemos notar que el verbo creer en aquel que Dios ha enviado está en pasado. Y el siguiente versículo nos dice que ese enviado se refiere precisamente a Jesucristo. Le dijeron
¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Este versículo, Juan 6:35, me gustaría que quienes apuntan por ahí, porque sé que algunas personas apuntan los versículos que aquí damos. El versículo Juan 6:35 es la explicación de lo que significa comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto quiere decir que creer en Cristo significa venir a Él. Beber la sangre de Cristo significa creer en Él. Por eso dice el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Versículo 36, sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Jesucristo es ese enviado al que se refiere el versículo 29, donde Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Aquí quiero recordar Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, creer en Jesucristo es beber su sangre. Los judíos murmuraban por qué Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Según la explicación que Jesucristo dio en el versículo 35, este versículo 47 diría, en verdad les digo, el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero textualmente dice, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré por la vida del mundo. Aquí Jesucristo está haciendo una referencia a su sacrificio en la cruz. Este es el pan que él dará, su cuerpo en sacrificio, entregará su cuerpo para el perdón de nuestros pecados.
Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Este versículo 53, eh, vuelvo a recordar lo que Jesús explicó en el versículo 35, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso dice Jesús, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, quiere decir, si no vienen al Hijo del Hombre y no creen en su sacrificio redentor, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. O sea, volvemos a repetir el Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso dice Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, el que viene a mí y cree en mí, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto quiere decir, recordando otra vez Juan 6:35, el que viene a mí y cree en mí, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el que sus padres, sus antepasados comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando la sinagoga. Juan 6, del 25 al 59. Eh, los textos que yo quiero recordar más de este capítulo es Juan 6:29, que es el texto que la Iglesia de la Luz del Mundo usa para hacer que los feligreses crean en el apóstol en turno. Que ellos llaman la obra perfecta es creer en aquel que Dios ha enviado, y aún creo que sacaron una invención nueva, algo que el texto no dice. La obra más perfecta es creer en aquel que Dios ha enviado. Y obviamente ese enviado, el contexto nos está diciendo que se refiere a Jesucristo, que es el pan de vida. Y por eso quiero que se aprendan de memoria o apunten la explicación del símbolo del pan y del vino. El Juan 6:35, que dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto es parte de la explicación de Hebreos 3:1, que Jesús es el apóstol de nuestra fe y el sumo sacerdote de nuestra fe, en el que debemos creer. Les voy a compartir otro texto. ¿Algún comentario sobre este texto, Apocalipsis? No, estoy poniendo mucha atención, Carlos. Desafortunadamente, este texto lo aplica la luz del mundo a los apóstoles que ha existido en turno. En una explicación que ya en algún momento dimos en este canal, hay un joven, un muchacho llamado Neftalí Corralejo, que él dio la explicación muy similar a la que tú estás dando en estos momentos. En la provincia, parece que era a través de Berea, en la sesión de radio que ellos tenían. Muy similar a lo que tú estás explicando, lógicamente que lo estás explicando a cómo está, a cómo está escrito en la Biblia. Desafortunadamente, este muchacho, cuando terminó esa transmisión y salió de la cabina, le dieron una golpiza por haber dicho que Jesucristo era el apóstol de Dios. En fin, no quiero desviarme del tema que tú estás hablando ahorita, pero algo muy similar ya lo habían explicado, que lógicamente es exactamente la explicación correcta. No hay otros apóstoles
A Jesucristo es el apóstol de Dios, 12 apóstoles son los que Jesucristo escogió, y de ahí en adelante ya no hay más. Lógicamente que llega la luz del mundo, y la luz del mundo es una fábrica de hacer apóstoles, mano. Lógicamente por muchas razones materiales. Pero no, la audiencia te está escuchando, Carlitos, te están poniendo mucha atención. Yo estoy viendo sus comentarios y son muy favorables a tu explicación. Adelante, por favor. Ok. Otro texto, mira, la Biblia está llena de textos de ejercer fe en Jesucristo como único medio de salvación. Y no hay un solo texto en la Biblia que pida ejercer fe en la elección apostólica como requisito indispensable para ser salvos. Ellos a veces usan Tito 1, donde habla de que Pablo, apóstol de Jesucristo, según la fe de los hermanos, pero no habla de que creamos en Pablo para salvarnos. A ellos hablan de Juan 17:20, donde Jesucristo dijo: mas no oro solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Les vuelvo a repetir el texto de Juan 6:35: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Entonces, cada que hablemos de creer en Jesús, vamos a meternos en la mente que creer en Jesús es lo que significa beber su sangre. Entonces Juan 17:20 diría: mas no oro solo por estos, sino por los que han de beber mi sangre por medio de la palabra de ellos. O sea, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los textos que hay sobre ejercer fe en Jesucristo son explícitos en toda la Biblia, y no hay un solo texto que pida ejercer fe en la elección de los apóstoles. Juan 12, del 44 al 46, Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Juan 12, del 44 al 46, para los que estén por allí apuntando, tengan las citas en su libreta. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, a Jesucristo. Juan 17:3. Jesucristo es el enviado de Dios, no hay otro. Juan 13, del 16 al 17, es el Evangelio, es la buena nueva, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, del 16 al 17. Aquí les quiero repetir otra vez el significado de creer en Cristo. Bueno, creer en Cristo es, beber la sangre de Cristo es creer en Cristo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que bebe su sangre no se pierda, mas tenga vida eterna, que es lo que quiere decir creer en Jesucristo. Entonces, creer en su sacrificio redentor. Juan 6:35 es el símbolo de comer y beber la sangre de Jesucristo. Romanos 10, del 9 al 11. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Pues dice la Escritura: todo el que crea en él no será confundido. O sea, otra vez, los textos son fe en Jesucristo para ser salvos, para el perdón de los pecados. Nunca habla de la fe en la elección de los apóstoles. Cuando detuvieron a Pablo y a Silas en la cárcel, hay aquí un evento importante que hacia la media, esto está en Hechos 16, del 25 al 31, pero pueden leer más atrás o más adelante para ver más contexto. Hacia la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban.
De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, estamos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Hechos 16, 25 al 31. Volvemos a encontrar. Además de que ellos se les abrieron las puertas de la cárcel, las nazones no se le han abierto. Lo importante del texto con el tema es: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. No dice: cree en mi elección apostólica para que te salves tú y tu familia. La fe es en el Señor Jesús, en el apóstol de Dios, en el apóstol de nuestra fe, no en los apóstoles de Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio y predicó el evangelio, esto lo encontramos en Hechos 10, del 39 al 43, aunque es recomendable leer todo el capítulo. El apóstol Pedro fue enviado a predicar a la casa de los gentiles, en este caso de Cornelio. Al momento que Pedro predica el evangelio, dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10 del 39 al 43. O sea, los pecados se perdonan creyendo en el nombre de Jesús, o sea, bebiendo la sangre de Jesús. Juan, les repito otra vez, Juan 6:35. El que en mí cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que no hay que creer en Jesucristo. No. Y después hay que conectarlo con la creencia en la elección para que tus pecados sean perdonados y así encuentres la salvación de tu alma. Aquí el apóstol Pedro es claro, dice: de este, refiriéndose a Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. No dice por el nombre de la elección apostólica ni por la fe en la elección apostólica. En algún momento en la Biblia existe el tema o la frase elección apostólica. No, al menos en el sentido de creer o ejercer fe en la elección de los apóstoles como requisito indispensable para ser salvos, no. Correcto. Yo no me refiero a los apóstoles genuinos, a los apóstoles verdaderos que Jesucristo escogió. Yo me refiero a los marca patito que tiene la luz del mundo. Porque la Biblia en algún momento nos dimos la tarea de leerla, Carlos, y no me acuerdo yo en las veces que yo leí la Biblia que haya la frase, en algún momento incrustada la frase, la palabra elección apostólica o creencia en la elección apostólica, que es uno de los requisitos que tiene la luz del mundo para la salvación del alma, que tienes que creer en Jesucristo, pero ellos ponen la palabra, pero
tienes que creer en el apóstol, porque si no, tu salvación, tu alma no tiene salvación. Ni siquiera ni siquiera para los apóstoles genuinos, ni siquiera los apóstoles genuinos predicaron la fe en su elección como requisito para ser salvos. Ellos predicaron, los textos que estoy leyendo son palabras de los apóstoles genuinos y ellos están predicando la fe en Jesucristo, no la fe en ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando narra por tercera vez su conversión en Hechos 26 del 12 al 18, dice, en uno de estos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. Eh, a eso del mediodía, oh rey, le está diciendo al rey Agripa, mientras iba por el camino vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar, porque se le apareció varias veces. Dice Jesús, te libraré, le dice Jesús a Pablo, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abras los ojos y se convierta de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí, la fe que es en mí, Jesucristo está diciendo, reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. El perdón de los pecados es la salvación. Entonces, voy a repetir este último texto porque aquí se explica a qué se refiere Pablo cuando dijo, te he puesto por luz de los gentiles a fin de que seas salvación hasta los confines de la tierra. Dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Por la predicación, por el mensaje del evangelio, por la buena nueva, Pablo va a convertir a los gentiles a la luz. Entonces, una vez que Pablo predica y les hace ver la luz, les abre los ojos, ellos, vamos los gentiles a creer en Jesucristo y por la fe en Jesucristo el perdón de los pecados. Se te fue el sonido, Carlitos. A ver, ¿puedes rectificar tu...? A ver ahí, no he hecho ningún movimiento. No, ya te escucho, adelante. Ok. Bueno, repito el último versículo. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo, te he puesto como luz de los gentiles. Porque por la predicación, por enseñarles el evangelio, la buena nueva, estos gentiles íbamos a creer en Cristo y por la fe en Cristo se recibe el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Hechos 26, del 12 al 18. No, Jesucristo nunca dijo, a fin de que por creer en tu elección apostólica reciban el perdón de los pecados y se salven. Dice Jesucristo, por la fe que es en mí, a eso envió Jesucristo al apóstol Pablo. Hechos 26, del 12 al 18, para quienes quieran apuntarlo por ahí. Les voy a leer otro texto donde también hay un texto muy común de cuando Felipe, que a Felipe vamos a recordar que no lo envió ningún apóstol a predicar. A Felipe lo envió un ángel de Dios a predicarle al eunuco. Entonces ya después de que llega con el eunuco y le explica el evangelio, el apóstol, perdón, el diácono Felipe, el evangelista, le dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nunca dijo, creo en Pedro como enviado de Jesucristo, creo en los apóstoles, creo en ti como enviado de Pedro. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, del 35 al 38. El motivo por el que se escribieron las cartas, o sea, el Evangelio ya está escrito, la palabra y la doctrina de los apóstoles ya está escrita en sus cartas. Obviamente, me imagino que todos los apóstoles escribieron muchas cartas, pero pues no se compilaron todas en la Biblia. Y aquí pues me uno al apóstol Juan, lo que dijo en Juan 20 del 30 al 31, refiriéndose a las obras y milagros de Jesucristo y todo lo que hizo Jesucristo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La salvación está en la fe en Jesucristo. Que creer en Jesucristo, vuelvo a repetirles el texto que me gustaría que memorizaran, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Por eso aquí dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Eso es lo que escribió el apóstol Juan al final de su evangelio, Juan 20, del 30 al 31. Y les quiero recordar lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir, por favor, o lo que acabas de leer en la Biblia? Ok. Segunda de Timoteo 3:15. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Te pregunté por lo siguiente. Las personas que han leído la Biblia y Dios les ha abierto el entendimiento, han adquirido una sabiduría, la que tú estás leyendo en estos momentos, de la cual te hacen entender que solamente Jesucristo es el enviado de Dios y Él es el único camino a la salvación. No te menciona en ningún momento la elección o el santo manto de la elección de Pedro, el santo manto de la elección de Juan, el santo manto de la elección de Pablo, el santo manto de la elección de Timoteo, etcétera, etcétera, etcétera. El único requisito, una vez que ya leíste la Biblia, adquiriste esa sabiduría para entender que el único camino, no es que no hay otro. Podemos sacar textos, te lo podemos repetir, podemos estar aquí 3, 4, 5 horas, podemos el domingo que viene, podemos hablar del mismo tema y repetirte una y otra vez que el único camino a la salvación es Jesucristo. No existe en la Biblia la palabra el santo manto de la elección. No la existe en ningún momento. La luz del mundo te la repite una y otra vez, porque es de la manera como han cautivado las mentes de las personas que tienen sentadas, o el hermano de banca que lo tienen sentado, que nunca abre la Biblia,
es un borrego, una persona que llega, se sienta y dice sí a todo lo que le están diciendo del micrófono sin detenerse a pensar lo que le están diciendo, una frase, una palabra. ¿Por qué estás explicando esto cuando la Biblia dice algo totalmente diferente? ¿Por qué estás mencionando el santo manto de la elección de un apóstol que está preso aquí en Chino por pedofilia, cuando la Biblia condena, es más, no condena, maldice las prácticas que él tenía encerrado en cuatro paredes con niñas y niños, y le encantaba comerse el semen de los muchachitos? Entonces, y eso lo tenemos asentado en los papeles de la Corte de Los Ángeles. ¿Cómo cómo es que tu mente llega a aceptar herejías que no están escritas en la Biblia? Explícaselos a la gente, por favor, Carlos. ¿Cómo es que te dejas llevar por una explicación hereje, una explicación de maldición, y tú con tu amén o uh, uh, con tu aceptar lo que te están diciendo del púlpito o del ministerio, no te pones a pensar lo que te está diciendo Carlos? Si llegara el momento que tú abrieras la Biblia, te ibas a dar cuenta que la Biblia es, repíteles el texto, por favor. No quiero poner ni un punto ni una coma, que ese texto que les acabas de decir no lo diga. Carlitos, por favor. Sí, a ver, voy a buscar la primera carta del apóstol Juan, nada más que no sé dónde está por aquí, porque esta carta habla de quiénes son los que son hijos de Dios. Dice el apóstol Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no a los que pertenezcan a determinada iglesia. Correcto. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Jesucristo, no tiene denominación. No tiene un nombre enfrente de sus iglesias que diga la luz del mundo, o la nueva luz del mundo restaurada, o somos la luz. Nada en lo absoluto. La verdadera iglesia de Jesucristo no es una denominación. Exacto. Adelante, Carlos, por favor. Sí, mira, con eso daríamos por terminada la primera parte, porque para mí, Hebreos 3:1 tiene dos características de Jesucristo. Dice, por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. O sea, Jesucristo es el apóstol en el que debemos creer, y Jesucristo es también el mediador en el que debemos creer. Entonces, hemos analizado que Jesucristo es el apóstol, el enviado en el que debemos creer. Y a eso es a lo que se refiere Juan 6:29. La obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Y también quería que recordaran el versículo 35 del capítulo 6 de Juan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comer y beber la sangre de Cristo significa venir a Él y creer en su sacrificio redentor. Entonces ahora voy a pasar a la segunda parte, que es Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestra fe. Quiere decir que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer, en ningún otro. Y el texto clásico para eso, pues es Primera de Timoteo 2:5,
pero voy a leer desde el 3. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Repito que la luz del mundo predica que llegar a ese conocimiento de la verdad que habla este versículo es ir a la iglesia de la luz del mundo. Pero como es un texto sacado de contexto, voy a leer lo que sigue. La verdad a la que se refiere ese texto es porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en el tiempo fijado dio testimonio, se entregó para rescatar a todos. Jesucristo es el único mediador, y Jesucristo hombre es Jesús de Nazaret, no es ningún apóstol, porque entonces el apóstol Pablo hubiera dicho, porque hay un solo Dios y ya vemos 13 mediadores, 14 con el apóstol Bernabé, habemos 14 mediadores, 14 Jesucristos hombres que nos entregamos para rescatar a todos, sino el texto dice claramente, ese es el evangelio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se entregó, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Entonces es una aberración que las personas de la luz del mundo anden predicando que Eusebio escribió que en tiempos de restauración el apóstol es mediador entre Dios y los hombres, y la luz del mundo sigue predicando eso. Aparte, dicen que el apóstol, lo dijo el señor Oreste Sánchez, que el apóstol es Jesucristo, hombre de este último tiempo, y eso no lo dice el texto. Entonces ellos están aquí haciéndose anticristos porque están ocupando el lugar de Jesucristo, y están tratando de decir que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual es Nazón Joaquín. Entonces ya desplazó aquí a Jesucristo. Una pregunta, Carlos. Ajá. ¿Tú piensas que ellos en algún momento se han detenido a pensar las maldiciones que se han aventado ellos mismos? Estoy hablando individualmente. Esta persona que tú acabas de mencionar, José Orestes, que dijo que Samuel era Jesucristo hombre. ¿Tú piensas que en algún momento él se detuvo a pensar la maldición que iba a decir en el momento? ¿O se le salió o quiso quedar bien con los Joaquines o con la iglesia? Porque una cosa es tener una plática entre, qué sé yo, entre amistades y hacer bromas. Una cosa es agarrar un micrófono y explicarle a un grupo de personas que el dirigente que tú tienes enfrente de ti ahora ya es Jesucristo, hombre, aquí en la tierra. ¿Tú piensas que en algún momento él sabía la maldición que estuvo a punto de decir o a punto de ser y que no esta persona lógicamente que no tiene el Espíritu Santo o nunca tuvo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le hubiera dictado en ese momento le hubiera redarguido lo que estaba a punto de decir, mas sin embargo lo dijo sin quitado de la pena, lo dijo. ¿Tú piensas que ellos tienen alguna, bueno, lógicamente de antemano sabemos que no los dirige el Espíritu Santo, pero también tenemos algo en nosotros cuando nacimos llamado conciencia? ¿Tú piensas que en algún momento la conciencia le redargulló a él antes de decir estas palabras? No creo, porque ellos, tanto los defensores de la elección, youtubers, como los pastores de alto rango, como el señor José Oreste Sánchez, ellos saben perfectamente que están predicando una mentira. No sé a ciencia cierta a qué de edad pertenezcan ellos, pero la intención de ellos es destruir la fe en Jesucristo de la gente. Por eso, estoy un poco de ruido por ahí, Apocalipsis.
como que estás moviendo algo. Por eso, cuando hablan de creer, de que la obra de Dios es creer en el que Dios ha enviado, ellos asumen que se refiere a su apóstol en turno. Y ahora que hablan del mediador, ellos dicen que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y que ese Jesucristo hombre es su apóstol en turno. Últimamente he escuchado debates por ahí con Dante Mandela y otros apologistas ex LDM contra apologistas de la luz del mundo, y ellos siguen insistiendo en eso, en que efectivamente Nazón es Jesucristo hombre. En otras palabras, todo, ya hablando de la iglesia, de la luz del mundo, ya en general, quien está moviendo el espíritu o los espíritus que están moviendo a la iglesia de la luz del mundo son espíritus del anticristo. Exactamente, están en contra de Cristo y en lugar de Cristo. Voy a volver a repetir del versículo 3 para terminar el texto. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esto es una invención ya, la pregunta. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Y aquí viene en el versículo 7 la función del apóstol. El apóstol Pablo dice, este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 7. O sea, allí explica que Dios quiere que todos los hombres nos salvemos, que lleguemos al conocimiento de la verdad. Esta verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, todo hombre que se entregó por nosotros, y de esa verdad, de este mensaje, Dios ha hecho predicador y apóstol al apóstol Pablo. Esa es la función del apóstol, predicar esa verdad. Este es el evangelio. Por ahí como que te mueves o mueves tu micrófono, lo rozas con algo, como que se oye ruido. Bueno. Tú lo acabas de leer, Carlos. Lo acabas de leer y son palabras muy, muy claras, que no necesitan explicación. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Tú piensas que es muy difícil entender a la gente, a cualquier miembro de cualquier denominación? Bueno, no vamos a hablar del resto de las denominaciones, porque prácticamente el resto de las denominaciones predican a Jesucristo. La única denominación que no predica a Jesucristo directamente es la luz del mundo. Y esas palabras que tú acabas de leer vienen directamente de la Biblia. Exactamente, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 7. Porque ellos mismos no pueden entender ese texto. Porque se los explican más sus pastores y porque se los tuercen, porque les dan versículos sacados de contexto. Por ejemplo, cuando ellos dicen que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es el versículo 3, dicen que esa verdad es ir a la iglesia a la luz del mundo. Cuando se habla de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ellos dicen que ese Jesucristo hombre es Nazón Joaquín en este caso. Y cuando habla, bueno, esta traducción no menciona la palabra maestro de los gentiles, pero hay otra traducción que en el versículo 7 habla que Jesucristo, o sea, que el apóstol Pablo es maestro y doctor de los gentiles. Ese texto lo sacan de contexto para festejar a Nazón el Día del Maestro. A ver, repítemelo, por favor. Bueno, repíteselo a la audiencia, ¿sí, por favor? El último versículo de Primera de Timoteo, ellos lo sacan de contexto para enseñarle a sus feligreses que Nazón Joaquín es maestro. O sea, el Día del Maestro, ellos ponen ese versículo, el versículo 7 de Primera de Timoteo. En la Reina Valera, si alguien puede poner por allá, para que el apóstol Pablo, en lugar de
de predicador y apóstol, dice maestro y doctor de los gentiles. Entonces, el día del maestro, ellos ponen ese texto para felicitar a Nazón por el día del maestro. ¿Cómo ves? Fíjate que sí, le quieren festejar hasta su risa a este amigo. Bueno, okay. Si le festejan todas las estupideces que él hizo criminalmente, pero la siguiente pregunta nuevamente, ¿qué es? Debe de haber algo, debe de haber un espíritu que a ellos los maneja. Para que ellos se atrevan, a agarrar un texto que claramente te, te, te está explicando el texto que se refiere a Jesucristo, y que agarren ese texto ellos para aplicárselo a un criminal que está en la cárcel ahorita. ¿Qué espíritu los maneja a ellos? Es exactamente lo que yo quisiera que toda la gente que nos acompaña en estos momentos y toda la gente que no pone comentarios aquí, porque nos está escuchando mucha gente de la Luz del Mundo. Hay mucha gente de la Luz del Mundo que nos sigue. Yo hablo con muchas familias, casi los 7 días de la semana, familias diferentes, todos los días, 3, 4 familias al día. Y ellos ya han estado abriendo los ojos. Y sabes, de los comentarios que me viene de ellos y se repite mucho, Carlos, es: ¿cómo fue que yo no podía entender lo que ustedes explican a través de estos canales, a través del canal de Apocalipsis, a través de otros canales? ¿Cómo fue que yo no lo entendí hasta que no los empecé a escuchar a ustedes? ¿Qué podrías tú decirle a esas personas que estaban completamente cerradas de los ojos? No estamos hablando los ojos carnales, pero los ojos espirituales estaban tenían una venda espiritual en los ojos ellos. ¿Qué les dirías tú, Carlos? Precisamente, Apocalipsis, estos programas son para eso, para que las personas, así como el apóstol Pablo le dijo a Jesucristo, estamos haciendo esto para tratar de abrir los ojos de las personas, obviamente las personas que quieran ver, porque dicen que no hay más ciego el que no quiere ver, pues ni modo, no podemos obligarlo, ya que ellos son libres de ejercer fe en lo que ellos quieran. Entonces, quien tenga la intención de abrir los ojos, pues estos programas son para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, a fin que por la fe en Jesucristo, únicamente en Jesucristo, obtengan el perdón de sus pecados. ¿O será que Dios no tiene misericordia de ellos? Dios tiene misericordia de todos, pero hay que querer, yo creo, bueno, ahora sí una invitación a las personas CLLDM, pues que algo les sirva esto para que le expliquen a su familia, porque muchas veces los ministros no permiten que las personas escuchen estos programas. Entonces las personas de la Luz del Mundo son muy obedientes a los ministros, y ya hace falta que de una forma inteligente, pues los hermanos XLDM le expliquen a sus familiares para que puedan ayudarlos a salir de allí. Entonces, me gustaría continuar con el tema Apocalipsis. Sí, por favor, adelante, Carlos. Adelante. Okay, entonces seguimos con Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerada el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ya explicamos el apóstol, que es la fe en Jesucristo como el único enviado de Dios, y sumo sacerdote de nuestra fe. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes del sistema levítico eran los mediadores entre Dios y los hombres. Había muchos mediadores. Ellos ofrecían sacrificios de chivos y de toros para el perdón de los pecados de la gente, pero eran mediadores caducos. Entonces Jesucristo, por eso ahora es el sumo sacerdote definitivo. Jesucristo
abolió ese sacerdocio con su sacrificio en la cruz. Para eso voy a leer Hebreos 9 del 12 al 15. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. La luz del mundo predica que Jesucristo ya se fue, que Jesucristo ya no está aquí, que por eso tienen un apóstol. Y sigue diciendo el texto, por eso Jesucristo es capaz de salvar de una vez a los que por su medio, ahí está, mediador, se acercan a Dios. Jesucristo sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados, porque obviamente no tiene pecado, y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez ofreciéndose a sí mismo, que es lo que ya decía el mismo apóstol en primera de Timoteo 2:5. Esto se encuentra en Hebreos 7 del 23 al 27. Hebreos 9 del 12 al 15. Y no fue por la sangre de chivos y novillos la que le abrió el santuario, en este caso el santuario celestial, sino su propia sangre cuando consiguió de una vez la liberación definitiva. Por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen del primer pacto y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para la herencia eterna. Quiere decir que por la muerte de Jesucristo se redimieron las faltas anteriores a su muerte y posteriores. Hebreos 9 del 12 al 15. Hebreos del mismo capítulo 9, pero ahora del 22 al 18, dice, además, según la ley, hablando del sacerdocio levítico de los mediadores antiguos, antes a Jesucristo, la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes, pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Entonces, Jesucristo está en el cielo mediando por nosotros, no ocupamos un mediador aquí abajo. Él no tuvo necesidad, perdón, él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otro modo hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio. Los hombres mueren una vez y después viene para ellos el juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Hebreos 9, del 22 al 28. Hebreos 2:17 dice, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo con su sacrificio. Y Hebreos 4, del 14 al 16 dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Hebreos 4, del 14 al 16. Les voy a leer otro texto de Hebreos, que es capítulo 8, del 1 al 7.
Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre, porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios, de ahí que necesariamente también él tuviera algo que ofrecer. Pues si Jesucristo estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecían dones según la ley. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda, pues dice, mira, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Más ahora Jesucristo, refiriéndose a Jesucristo, ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de un mejor pacto, como fundado en mejores promesas. Pues si aquel primero fuera irreprochable, no habría lugar para un segundo. Hebreos 8, del 1 al 7. Y Hebreos 10, del 10 al 14, dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Ya no hay de que el apóstol por allí, Patito, estuvo pretendiendo ofrecer su cuerpo para que Dios perdonara los pecados de su pueblo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, del 10 al 14. Jesucristo, Romanos 8, 34. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo, el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? O sea, Jesucristo está intercediendo por nosotros a la derecha de Dios. No ocupamos un intercesor humano aquí que está en la cárcel en Chino. El apóstol Juan dice, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Aquí hay otra usurpación que hace la luz del mundo el día 1 de agosto, que es la llamada oración del justo, y está comparando a Nazón con este versículo. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí tengo otro texto, Juan 1, del 29 al 30. Al día siguiente, ve venir a Jesús a él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso se refiere a Jesús como el Cordero Pascual. Podemos retroceder un poquito. Dime. Donde mencionaste que el 1 de agosto ellos están esperando la oración de Nazón. Exactamente, sí. Le llaman la oración del justo. La oración del justo. Y el justo al que se refiere a la escritura es Jesucristo. Nuevamente, la pregunta de hace rato, ¿qué tipo de espíritus los está moviendo o qué entidades está moviendo a la Iglesia de la Luz del Mundo para que ellos quiten lo que es la parte de Jesucristo, para que lo hagan a un lado y meter a un pedófilo
y hacerle creer a los hermanos de Banca que él, su oración de él, de Nazón, es una oración que viene de una persona que es justa, cuando la Biblia te está mencionando una y otra y otra y otra vez que el único justo y verdadero, y que no se le halló pecado, fue Jesucristo, y que él ya hizo todos los sacrificios habidos y por haber para la salvación de tu alma o por la salvación de tu alma. ¿Qué entidades, qué espíritus de las tinieblas tiene que estar manejando a la luz del mundo para que lleguen a esos extremos? ¿Cómo es que no pueden entender que Jesucristo ya hizo todo, él llenó todos los requisitos para la salvación del alma de las personas? Explícaselos, por favor, Carlitos. Ya, bueno, pues ya más que nada ya quedó, considero, explicado de que Jesucristo es el apóstol y único mediador en el que debemos creer, porque Jesucristo ya hizo todo de una vez para siempre. Y entonces el texto al que estaba refiriendo es el texto de Primera de Juan 2, del 1 al 12. Para esto me gustaría que buscaran un video del pastor Gamaliel que significa cómo aboga Nazón por ti ante el Padre Celestial. Los que tengan pluma por ahí apunten. ¿Cómo aboga Nazón ante ti? A ver, ¿cómo aboga Nazón por ti ante el Padre Celestial? En este video, el pastor Gamaliel hace pone un video de la primera audiencia de Nazón Joaquín y explica cómo los abogados de Nazón estaban abogando por él. Y lo que quería explicar el pastor Gamaliel era esto: tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el pastor Gamaliel explicaba la función de un abogado y como coincidió con el día que detuvieron a Nazón, dice, mira, por ejemplo, aquí tenemos un abogado defendiendo a un cliente, que en este caso es Nazón Joaquín, y el abogado decía, pues yo considero que este es un caso de estupro, dice, porque pues son él no las está amarrando, ellas solitas estaban ahí participando con él, y además dicen, no son niñas por debajo de 14 años, sino que son niñas entre 14 y 17 años. Nosotros consideramos que esto es un caso de estupro, no de violación. Esa fue la primera audiencia de Nazón. Entonces el abogado estaba intercediendo por él, el abogado Dimitri Godín, y ese video está muy bueno porque aparte de los textos bíblicos que maneja el pastor Gamaliel, para demostrarnos que el abogado que tenemos ante el Padre es Jesucristo y enseña cómo aboga un abogado, valga la redundancia, por nosotros, puso por allí esta aceptación de los abogados donde ellos aceptan que él cometió estupro con las niñas. Entonces, les repito el texto: hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Entonces, pues yo digo que con esto quedaría terminado la explicación de Hebreos 3.1, que es, por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús, tomando en cuenta que sumo sacerdote es mediador, porque los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran los mediadores entre Dios y los hombres. Entonces, traducido el texto a palabras un poquito más entendibles, diríamos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento al cielo, consideren que el único enviado de Dios y único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer para ser salvos, ejercer fe, es nuestro Señor Jesucristo, nada más. Y la protesta bautismal de la luz del mundo que nunca cumple, yo no sé por qué tengan esa protesta que dice, creen en el Señor Jesucristo, y lo aceptan como único y suficiente Salvador para sus almas, y ellos profesan, sí creemos, están incumpliendo lo que prometieron. Y hay una tercera pregunta que dice, la tercera pregunta dice,
¿creen ustedes en que las Sagradas Escrituras, no recuerdo exactamente, pero habla de que las aceptan como única y suficiente regla de fe y guía que los llevará a la salvación eterna? Y ellos contestan, sí creemos. Entonces, eh, cuando ellos profesan fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, mienten, porque no es único y suficiente Salvador, sino que tienen otro Salvador que es Nazón. Cuando ellos profesan fe en las Escrituras, que es la pregunta 3 de su protesta bautismal, como única y suficiente regla de fe y guía que los conducirá a la vida eterna, también mienten, porque la palabra de Dios para ellos es la palabra de Nazón, según dicen. Entonces, eh, ejercer fe en la elección de los apóstoles es un evangelio diferente como requisito para salvación o como buena nueva de salvación. Y el apóstol Pablo lo dijo claramente: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho y ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 9. Y básicamente el evangelio, el evangelio consiste en que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la buena noticia. Y, y pues la buena noticia de la luz del mundo es que en la tierra hay un gran, es un canto inclusive, en la tierra hay un gran apóstol, eh, enviado por el Santo Dios para dar salvación a las almas que crean en su elección. Algo así dice este canto. Entonces, Sí, sí, ese lo cantábamos nosotros. ¿Tú crees, Carlos, que en algún momento el ministro o el diácono que está explicando en el servicio antes de los bautismos y el diácono que está tomando la protesta a las personas que se están bautizando, ¿tú crees que él está entendiendo lo que le estás? No, yo me refiero a él, yo no me refiero a las personas que se van a bautizar, lógicamente, no voy a entrar en ese tema ahorita, pero la persona que está leyendo la protesta, esas preguntas, ¿tú piensas que él mismo está entendiendo lo que está preguntando? cuando menos los miembros de ministros como Carlos Montemayor, como José Oreste Sánchez, como Nicolás Menchaca, como otros ministros, sí. Es posible que ministros de banca, lo que le llaman ministros de banca, ministros nuevos que están en iglesias apartadas, por allá en las sierras, todo eso, es posible que ellos no. Pero yo siento que sí lo entienden y lo están haciendo de una manera deliberada. Esta protesta bautismal, yo pienso que la han puesto pública y lo hacen público de dientes para afuera. Estaba escuchando un día con el hermano Miqueas un debate de un defensor de la luz del mundo y estaban tocando el tema de Lidia, una vendedora de púrpura a la que el apóstol Pablo le predicó, y Lidia creyó en las palabras del apóstol Pablo, que obviamente eran el evangelio de Cristo. Y ellos decían, el tema es que ellos trataban de demostrarle a Miqueas que, que Lidia había creído en la elección de Pablo, y no, Pablo nunca predicó la elección. Entonces al final, ya después de mucho debate, de una hora de debate, llega a la conclusión este apologista de la luz del mundo, que bueno, que Pablo no le predicó la elección a Lidia, eh, porque ella era una gentil, era una oyente y no lo iba a entender, que de igual manera la luz del mundo no predica la elección cuando sale a hacer sus
obras, sus misiones, porque los gentiles no van a entender. Entonces, hasta que ya estás en la iglesia y ya el ministro te explica y te adoctrina, así esa fue la palabra que utilizó el apologista, hasta que ya el ministro te adoctrina, entonces ya se te predica la lección, pero antes no, porque te vas a espantar y vas a correr de la iglesia. Entonces te predican la lección hasta que ya te adoctrinaron. Entonces, pues es posible que lo hagan de manera deliberada, o es posible que también los ministros estén lavados del cerebro y ayuden a lavar el cerebro a otros lavados de cerebro igual que él. Pero pues sí, hay ministros que sí, ministros que no, que no lo hacen de manera deliberada. Pero de alguna forma están predicando un evangelio diferente. Te pregunto por lo siguiente. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, al estar leyendo esas herejías en el momento de la protesta, el mismo Espíritu Santo no le permitiría a él. Acuérdate que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero vamos a hablar de la verdad a la que el Espíritu Santo te guiaría en ese momento. Él a ti no te permitiría hacer preguntas herejes como la siguiente. En una de las preguntas, yo fui bautizado en la luz del mundo. Ajá. Una de las preguntas que a mí se me hizo cuando yo me bauticé, lógicamente era joven en ese entonces, cuando yo me bauticé era la siguiente. Y esa ya la quitaron hace años, esa ya no la he visto, por muchos años no la he visto, pero algo en referencia a si tú crees en la autoridad del apóstol, y después la misma pregunta la conectaron con la autoridad de Jesucristo para la salvación de tu alma. No la he podido encontrar, no ha habido alguien que me mande la forma donde esa pregunta está ¿cómo se dice? Incrustada en la protesta, porque esa la quitaron desde que arrestaron a Nazón. Esa pregunta la quitaron desde que arrestaron a Nazón, pero era una pregunta que primero te tenías que creer en Jesucristo, pero tenías que creer en el apóstol para que tu alma se pudiera salvar, para la salvación de tu alma. Y lógicamente tienes razón en la pregunta, en la protesta, donde le preguntan al miembro que se está bautizando si creen que la Biblia o aceptan la Biblia como única guía de fe para la salvación de tu alma. Y ellos agarran esa misma Biblia, esa misma guía de fe, para torcerte los textos para que tú creas en el santo manto de la elección, que esa frase tú no la encuentras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no la vas a encontrar en ningún lado. En otras palabras, y si ellos, aunque no esté escrita, se la están metiendo como idea a los hermanos de banca, esa es una maldición, esa es una herejía. ¿Por qué? Nuevamente, ¿qué espíritu te tiene que manejar a ti para que tú enseñes una enseñanza torcida? Para que tú enseñes mentiras, una herejía a las personas que están sentadas. La única respuesta, Carlos, es que a los miembros, a los diáconos, pastores, obispos, pastores evangelistas, ponles el título que tú creas, dentro de la luz del mundo, los manejan espíritus del anticristo. Por eso están usando, o por eso están intentando meter una imagen totalmente equivocada a lo que está escrito dentro de las escrituras. Adelante, por favor, Carlos.
Pues yo creo que sería todo el tema. Solamente me gustaría leer aquí hojeando la Biblia, me encontré por casualidad un texto que dice, hablando, refiriéndose a Jesucristo, es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Dice, vino a su propia casa, refiriéndose que Jesucristo vino al pueblo de Israel, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Perdón, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 11 al 13. Entonces, los hijos de Dios son los que han creído en el nombre de Jesucristo, no los que están en la Iglesia de la Luz del Mundo ni en ninguna otra denominación. Yo creo que pues cerraríamos con esto el tema para aprovechar el domingo. ¿Cómo ves, Apocalipsis? Sí, sí, como no. Nuevamente, mil disculpas a toda la audiencia. Carlos, una disculpa a ti. Nos está lloviendo bastante fuerte y nos tuvimos que acostar un poco ya tarde o en la madrugada, pensando que íbamos a abrir este en vivo a la hora. No se pudo, lógicamente. Incluso todavía están tratando de poner sacos de arena alrededor porque sí está lloviendo bastante fuerte. Entonces, tu participación de este día en este canal ha sido muy provechosa, Carlos. Cada vez que abrimos nosotros este canal, de alguna forma a alguien le implantamos una semilla de información que a través del tiempo, lógicamente, Dios la alimenta y él se encargará de abrirle los ojos espirituales a estas personas, a las que él quiera, no a todas. No hay que olvidarnos que quien hace todo el trabajo es él, y el que tiene todo el poder es él. Uno nada más les da la información a las personas de lo que está escrito en la Biblia. Lógicamente ellos, si quieren aceptarla, qué bueno; si no quieren aceptarla, pues llegará el momento que le tengan que dar alguna explicación a cuando se encuentren con su creador. Por uno no quedó. ¿Algo que quieras adherir a Nada más, Carlos? nada más recordar lo que significa comer y beber la sangre de Cristo, que está en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Comer la carne de Cristo significa venir a Él; beber su sangre significa creer en Él, y en eso se obtiene el perdón de los pecados, porque decía Hechos 26, a fin de que por la fe que es en mí reciban el perdón de los pecados, eso es lo que significa beber su sangre. Ya con eso. Entonces, lo que tú estás diciendo en estos momentos, que todas las personas que tomaron la Santa Cena este 14 de agosto en la provincia, ninguna de ellas estuvo ni cerquita a Jesucristo, ninguna de ellas, porque antes de que llegara Jesucristo les pusieron el apóstol de por medio. Exacto. El hecho de beber el pan de uva, vino de uva y pan ácimo, y celebrar lo que ellos llaman la mal llamada Santa Cena, es solamente recordar el sacrificio de Jesucristo. La Pascua judía era para recordar, inclusive decía en Éxodo, para que no te olvides de este día en que Dios lo sacó de Egipto. Es un memorial. Y después la cena de nuestro Señor Jesucristo es un memorial de que por la sangre de Cristo se nos perdonan los pecados. Ahí tuercen el Mateo 28, un texto de Mateo, donde ellos hablan de que la Santa Cena es para el perdón de pecados. Por eso que precisamente quise enfatizar en que beber la sangre de Cristo es creer en Él.
Déjame ver si encuentro por aquí rapidísimo ese texto de Mateo que ellos usan para fundamentar que en la Santa Cena se perdonan pecados. Es que no, como estoy aquí en el teléfono, no puedo, es Mateo 28. Carlitos, Mande usted. el simbolismo de comer el pan y tomar el vino es el simbolismo es un recordatorio de la muerte de Jesucristo. Dice, y hacer esto en memoria de mí. Hay Biblias que lo traducen, de hecho las Biblias católicas lo traducen, hacer esto un recuerdo mío. Sí, hay diferentes, dependiendo la versión de la Biblia O sea, que tú leas. memoria y recuerdo es exactamente lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hacer esto en memoria de mí y recuerdo mío es lo mismo, para que no nos olvidemos de que Jesucristo se sacrificó por nosotros. Correcto. En algún momento en ese texto te menciona el perdón de pecados. No, mira, lo que pasa es que el texto que ellos utilizan dice, después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Pero ya te expliqué qué significa beber esa sangre, creer en Cristo. Pero no, o sea, es el único texto que ellos tienen. Mateo, estamos hablando de Mateo 17, del 27 al 28. Pero ellos utilizan el 28. Esta es mi sangre. Bueno, estos son los dos textos. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. O sea, pero no, los pecados no se perdonaron allí en la Santa, en la última cena, porque no es Santa Cena, es la cena de Pascua. Los pecados no se perdonaron allí, los pecados se perdonaron en la cruz, porque derramó su sangre. Y ya, por eso hice mucho énfasis en explicar Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Beber la sangre de Cristo es lo que sí, efectivamente, beber la sangre de Cristo nos da el perdón de los pecados, pero dice allí, el que cree en mí no tendrá sed, o sea, beber la sangre significa creer en su sacrificio redentor y por eso toda la Biblia está hablando de que a fin de que por creer en Jesucristo se obtiene el perdón de los pecados. Eso es lo que dicen todos los textos. Dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, que envió a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Entonces, de acuerdo a Juan 6:35 sería, a fin de que bebiendo mi sangre reciban el perdón de los pecados, pero beber la sangre de Cristo significa creer en Cristo, de acuerdo a Juan 6:35. ¿Sí? Y el perdón de los pecados no fue en la santa cena, el perdón de los pecados fue en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde Jesucristo realmente derramó su sangre. La cena es un memorial para recordar ese sacrificio. Eso es todo. No es para el perdón de los pecados. Ahora, rapidísimo, los hermanos hacen una oración de reconciliación diario, creo, cuando hacen sus oraciones. Con esa oración tienen. No hace falta ir a que te perdonen los pecados a la santa provincia. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No, hacen en la luz del mundo diario oraciones de reconciliación. No sé si estoy equivocado. En sus servicios creo que hacen oraciones de reconciliación con Dios y ellos se reconcilian con Dios todos los días. Entonces, cuando ellos llegan a provincia, quienes han sido sinceros en esas oraciones de reconciliación,
ya llegan reconciliados, ya que les perdonan ahí, ya van nada más, en el caso de hacerlo bien, van a recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso dice, es un memorial, es un recuerdo, para que no te olvides de este día. Y la Santa Cena no hay ningún dato de que los apóstoles celebraron la Santa Cena el día de su cumpleaños para festejar su cumpleaños, y aparte no hay ningún registro bíblico de que hayan citado a la gente en determinado lugar y que la hayan hecho peregrinar para ir allá y decirle que perdonan pecados en la Santa Cena. No hay, o sea, es toda una herejía. Ahora, si te fijas, ya hicieron Santas Cenas el 14 de agosto ya estaba, después lo hicieron el 14 de febrero, y ahora este año instituyeron una Santa Cena el día que nació Nazón, creo que es el 7 de mayo, ¿no? Entonces ya la acaban de cambiar este año. Okay, entonces a partir de este año ya hay una Santa Cena en honor, en memoria del nacimiento de Nazón. No es en memoria de la crucifixión de Jesucristo, sino en memoria del nacimiento de Nazón. Fíjate que están celebrando que Jesucristo murió, pero que no hay problema. Y que nació Nazón. Porque nació, exactamente. O sea, celebran la muerte de Jesucristo, festejan la muerte de Jesucristo y al mismo tiempo el nacimiento de su apóstol. O sea, celebran. O sea, matan a Jesucristo y reviven al apóstol. Correcto. Nuevamente, no hay alguien dentro de la luz del mundo que se dé cuenta o que pueda explicar, que tenga el valor de agarrar el micrófono en la provincia o en algún templo que esté lleno, desde los más grandes como Los Ángeles, como qué sé yo, y agarra el micrófono y empiece a explicar en la maldición en la cual está la luz del mundo, que usan algo tan sagrado y tan simbólico que es el recordatorio de la muerte de Jesucristo y el simbolismo que tiene su sangre y su cuerpo, y lo unan con el nacimiento de un pedófilo que se traga el semen de algún niño de 14 años. O sea, ¿no pueden hacer la conexión espiritual ellos? De hecho, la primera Santa Cena, el 14 de agosto, fue en 1941, pero en 1942 ya la convirtieron en cena idolátrica, porque entonces ya fue para festejar el cumpleaños de Eusebio y que le llevaran regalos. Esto motivó un cisma el 27. Estamos por celebrar, ojalá y que los demás canales que nos escuchan por ahí hagan algunos videos al respecto. El 27 de agosto de 1942 surgió el cisma, donde 7 ministros se salieron de la luz del mundo junto y con las iglesias que ministraban, porque en repudio a esta blasfemia que hizo Eusebio Joaquín de festejarse su cumpleaños y hacer la Santa Cena el día de su cumpleaños en su honor. Entonces, ese fue el motivo por el que Eusebio Joaquín se bautizó él solito en 1943. Nada más rapidísimo voy a hacer algo, por ahí me di a la tarea de leer algunas historias de la luz del mundo y todas coinciden en que la luz del mundo no existía antes de 1938. Porque Eusebio Joaquín, el fundador, de acuerdo a la historia de la IESE, fue ungido como pastor de esa iglesia evangélica cristiana espiritual en Torreón, Coahuila, en agosto del año 1931. Después, en su obra, que lo mandaron a él a la obra en Guadalajara, precisamente, en la obra en la que él estaba en Guadalajara, allí compraron un templo, ese templo lo registra en 1932 Julián Zamora, el abuelo de la señora Alma Zamora, y el templo es el que se llamaba La Luz del Mundo, pero la iglesia seguía siendo Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica, ya después cambiaron el nombre a Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. En 1936, el 16 de octubre de 1936, el director general de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, Francisco Borrego, acude a supervisar la obra de Guadalajara
y se encontró con que Eusebio Joaquín estaba predicando lo que él consideró herejías. Entonces se regresa a Torreón, rinde el informe, se esperan un año, y en septiembre de 1937 hubo una convención nacional de la IES, o mundial, no sé si ya estaría en todo el mundo en ese tiempo, o al menos nacional, en San Luis Potosí, y ahí se levantó un acta de excomunión para Eusebio Joaquín y, y todo el grupo que él ministraba en Guadalajara. Eso fue en septiembre de 1937. Por eso Eusebio Joaquín inventó, eso es un invento de que Saulo y Silas bautizaban en nombre de la Trinidad. Lo que él quería era desligarse de la IES, declaró inválido su bautismo de Saulo y Silas en el 1925, y entonces nombra a dos ministros, que en este caso era Lino Figueroa y Prisciliano Santos, los hace que se bauticen uno al otro. Después Lino Figueroa bautiza a Eusebio. Después de eso hacen una reunión, de acuerdo a la historia del buen pastor, hacen una reunión para ver cómo se va a llamar la nueva iglesia, porque como antes era la IS, entonces ahora va a haber hay una naciente iglesia, y dice, ¿qué nombre le vamos a poner? Bueno, vamos a ponerle el mismo nombre que tenía antes, solamente le vamos a agregar la luz del mundo, y entonces oficialmente la luz del mundo se llamó Iglesia Cristiana Espiritual La Luz del Mundo, a partir de 1938. Ahí es donde nace la luz del mundo, no en 1936. Entonces, si ellos quieren festejar su centenario, tienen que esperarse 12 años más, porque realmente nacieron, hay datos históricos que nacieron en 1938. Después ya están allí, tienen bueno, duran hasta 1942, que empieza a hacer sus herejías y blasfemias de Eusebio. Se separan de él los ministros el 27 de agosto, por eso ojalá que se haga un programa el 27 de agosto. Por ahí les mandé los libros en PDF para que los lean y se instruyan. El 27 de agosto se hace el cisma de la luz del mundo, se separan estos pastores, y eso genera que Eusebio se vuelva a rebautizar en el 18 de julio de 1943. Entonces, Eusebio dijo que allí inicia la restauración el 18 de julio, pero de palabra, o a lo mejor de forma espiritual, pero legalmente ellos iniciaron en 1938, cuando se separaron de la IES. Más bien cuando los corrieron, no se separaron, porque el acta que hay en San Luis Potosí es un acta de excomunión de Eusebio y todo su grupo. Por eso ahora andan predicando y vigilando que los pastores no dejen de cantar cantos de elección, himnos de elección, ni de predicar la elección, porque tienen miedo que se les vayan, así como se les fueron 7 pastores con todo y sus iglesias en 1942, concretamente el 27 de agosto, y ojalá que pudieran documentarse para que se hicieran programas el próximo domingo, que es ese día, y se festejara esa separación, y que se invitara a muchos pastores a hacer lo mismo. Es todo, por ahí me retiro, para que entre otra persona. Creo que ya por ahí hay otra persona agregada. Voy a desayunar por aquí con la familia. Carlitos, mil gracias por tu participación el día de ahora. Tenemos una persona más, un invitado más a nuestro panel el día de ahora.